El seguimiento de los recursos invertidos en el cumplimiento del acuerdo de paz y la reparación a las víctimas del conflicto armado es fundamental para la Contraloría General de la República. Por eso, se creó la Contraloría Delegada para el Postconflicto, encargada de llegar a los municipios más afectados por la violencia con el fin de vigilar el dinero destinado a la implementación del acuerdo y ley de víctimas, con especial énfasis en enfoque territorial y diferencial. Para cumplir su misión, esta delegada, con el apoyo de las distintas dependencias y las gerencias departamentales de la Contraloría, elabora periódicamente el informe de ejecución de recursos y cumplimiento de metas del componente de paz del Plan Plurianual de Inversiones con enfoque territorial. Además, se consolida como un soporte fundamental para que la entidad diseñe y planee su estrategia de control fiscal de las políticas públicas para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, así como la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Y también participa de las auditorías que se realizan a las actividades relacionadas con la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución integral al problema de las drogas ilícitas y el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, ejes temáticos del acuerdo final. Este trabajo se adelanta conjuntamente con los contralores delegados generales, sectoriales e intersectoriales. En la Contraloría General de la República le ponemos la lupa a los recursos para la reparación integral de las víctimas e implementación del acuerdo de paz. Colombia, un posconflicto agridulce, según el último informe de la Organización Civil. Tras un año de gobierno Iván Duque, el balance tiene más sombras que luces, según la Fundación Paz y Reconciliación, pero no todo es pesimismo. La Colombia del posconflicto ha tenido importantes avances. No es la Colombia en guerra de los primeros años del siglo XXI y los indicadores lo avalan, según el informe de una de las organizaciones civiles más reputada para el análisis del conflicto en este país suramericano. La Fundación Paz y Reconciliación, sin embargo, todavía es tiempo para celebrar. Los secuestros, los homicidios y todos los indicadores relacionados con el conflicto cayeron dramáticamente en comparación con los años previos al Acuerdo de La Habana. Pero si el Estado no llega a tomar decisiones más fuertes en cuanto a la implementación de los acuerdos, Colombia podría volver a ver esos escenarios del pasado. Entre el 2012, año del comienzo de las negociaciones, y 2017 cayeron todos los indicadores de seguridad asociados al conflicto, confirmó Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Sin embargo, Ávila alertó sobre el crecimiento de grupos armados ilegales en muchas de las zonas que dejó la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los principales actores son variados: guerrillas tradicionales como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, nuevas disidencias de las FARC, que no se acogieron al acuerdo, y ejércitos de grupos armados ilegales que operan como franquicias asociadas al narcotráfico. Ávila advierte que antes de que las FARC entregaran las armas llegaron a operar casi 300 municipios. Hoy hay 123 donde hay copamiento criminal, aunque el informe también destaca que 150 de esos municipios de posconflicto se asentó y la violencia política no retornó. Y no es el único logro. La reducción de los índices de violencia en un país donde el panorama más amplio es notable. Solo basta ver las cifras de Colombia cuando estaba en el pico de la guerra, a comienzos del siglo XXI. El homicidio se redujo de una tasa de 34 por cada 100.000 habitantes en 2012, pasó a 24, y el secuestro pasó de casi 3.300 casos del año 2002 a 40 en lo que va corrido del año 2019. La caída del desplazamiento forzado también es impresionante. En 2002, un año donde se redujo la violencia paramilitar y la exguerrilla de las FARC estaba en expansión, la población que fue víctima del desplazamiento forzado de ese año casi que alcanza los 800.000 colombianos. En 2018, la cifra, aunque todavía alta, fue de 157.000. Las sombras de la Colombia del posconflicto. Según Ávila, la principal preocupación es el crecimiento de los grupos de disidencia de las FARC, que no se acogieron al proceso paz o que decidieron mantener su control de economía ilegales en las regiones.
Las disidencias pasaron de 58 municipios en octubre del año pasado, es decir, 2018, a 85 municipios, afirmó Ariel Ávila a uno de los medios locales. Y la fundación estima que son cerca de 2.000 guerrilleros distribuidos en 23 grupos de disidencia. La relación entre los cultivos de coca y esos grupos también parece una variable directa. Las zonas con más alta densidad de cultivos de coca sufren la mayor parte de presencia de esos persistentes grupos ilegales. Esos grupos estarían mayoritariamente en 5 subregiones: Nariño y Cauca, Catatumbo, frontera con Venezuela, la circundante al nudo del Paramillo, al sur de Meta Guaviare y la Sierra Nevada de Santa Marta. La Fundación Paz y Reconciliación advierte que el mayor riesgo es el posible rearme de una nueva guerrilla, que una de las disidencias políticas de los excombatientes de las FARC que evadieron sus compromisos con el acuerdo y las disidencias militares del Guaviare al mando del Gentil Duarte. Según Ávila, este sería el peor escenario y dependería de la cantidad de mandos que reincidan. Ya hubo una reunión entre ellos, el 2 de mayo cerca de la frontera con Venezuela. El presidente Iván Duque ha insistido en una política que llama paz con legalidad, que busca llevar el Estado a lugares tradicionales de los cinco sitios más históricos, donde ha sido la violencia. El 27 de agosto del 2019, el presidente pidió a la ciudadanía y a las fuerzas políticas que se reunieran para denunciar cualquier información relevante para desarticular a los que denomina grupos ligados al narcotráfico. Colombia, una nube sin claridad. En Colombia es el alto índice de guerra desde que se conoce en los años 50 y 60. Eso no ha descalificado que aún siguen grupos delinquiendo al margen de la ley. Sin embargo, este pacto puede quedar en letra muerta si otros aspectos del acuerdo no se implementan. Los críticos del gobierno de los avances en el punto de desarrollo rural en los casos es un punto fundamental de que los acuerdos de La Habana es el centro de una memoria histórica de Colombia, señala su informe. Basta ya señala una de las causas principales del largo conflicto en el país, donde el atraso y la desigualdad siguen en proporción. Ese atraso se suma al asesinato de excombatientes que le apostaron a la paz, a los líderes sociales que son arquitectos de los acuerdos en las regiones y al crecimiento exponencial de los cultivos de uso ilícito. En ese panorama de implementación a medidas del acuerdo, el escenario post-conflicto Colombia arroja más sombras que luces, pero los años de la violencia y la guerra cuentan que están más lejos que cerca.